Gracias damos a Dios por este tiempo. Así que vamos a seguir con ustedes allí. Gloria al Señor. Quiero seguir compartiendo de lo que Dios ha puesto en mi corazón para con ustedes. De antemano, gracias por la oportunidad que me brindan de llegar hasta sus casas, sus hogares, a través de este video, a través de estos medios. Es Dios el que obra en nosotros y pone el querer como el hacer. Nos gozamos de poder estar allí, de verdad. Gracias por todo lo que han aportado, lo que han dicho, pastora, que estamos orando por ustedes. Gracias por ese mensaje, gracias por esa oración que están haciendo. Muchísimas gracias. Que el Dios del cielo les bendiga rica y abundantemente. Estábamos en estos días compartiendo sobre el anhelo perdido de aquellos que habían estado cautivos allí en Babilonia y tenían perdida la esperanza, tenían perdida la libertad que habían tenido allá en Jerusalén de estar adorando al Señor. Se fueron allí cautivos, los llevaron cautivos y hablábamos de ese anhelo por las cosas perdidas. Hoy quiero seguir compartiendo algo sobre los anhelos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos anhelos, tenemos propósitos, planes, hay deseos en nuestro corazón. Algunos se han cumplido, otros no los hemos podido cumplir. Algunos se han llevado a la meta, así que seguimos acá, gloria al Señor. Estamos teniendo problemas técnicos en este momento, pero la gloria sea para el Señor. Seguimos avanzando, creyendo que Dios es el que todo lo puede. Y seguimos orando. Yo sé que usted sigue orando por nosotros seguimos orando por usted. La Biblia declara y dice que tenemos que estar orando los unos por los otros. Cuando estoy hablando de anhelos son deseos. Y Dios tiene un anhelo. Él anhela habitar con nosotros. Tanto es que envía a Jesús para buscarnos y llevarnos, que estemos allá con Él. Cuando creó a Adán, tenía el anhelo de estar allí con Adán. Y un hombre de Dios llamado David, voy a hablarles un poquito del anhelo que tenía David. Anhelo por las cosas de Dios. Si usted analiza los salmos, la mayoría de ellos que son escritos por David tenía un anhelo por la adoración, por la alabanza, por darle la pleitesía, el honor, la gloria, la honra, siempre a Dios. Y cuando estamos hablando de anhelo, uno de los anhelos que tenía David, o el deseo de él, era construir un templo o casa para que Dios habitara en medio del pueblo. Cuando David tiene este anhelo, los que leemos la escritura, leemos la palabra, sabemos que hubo una negación de parte de Dios para que él construyera el templo que él deseaba o anhelaba construir. Y esto no fue que nació en el corazón de David, esto nace en el corazón de Dios. Desde el momento en que Dios escoge a Moisés para que liberte al pueblo que estaba esclavo en Egipto, le da unas instrucciones, le da unas enseñanzas. Entre ellas es la construcción del tabernáculo, un santuario único para Jehová. Y según el libro de Éxodo, capítulo 25, los versículos 1, 2 y el versículo 8 dan el propósito, dan la manera, la forma de cómo Dios le habla a Moisés para que construya el tabernáculo. Y es algo importante para tener en cuenta, que es el anhelo de Dios habitar en medio de nosotros, estar con nosotros. Éxodo capítulo 25 es la orden de la construcción del tabernáculo. Y dice la escritura el versículo 1 y 2, y pasamos al versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de ofrenda. Versículo 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ellos iban a construir el santuario para Dios habitar en medio de ellos.
Y era con lo que ellos habían traído. Esa historia usted la consigue desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30 de todo lo que Dios hace a través de esta gran bendición. De anhelo y del anhelo de David, que era construir un templo para la gloria de Dios y para que Dios habitara en medio de ellos. El templo de David, o el templo que David quería construir, venía a representar el tabernáculo que Dios le había dicho a Moisés que construyera. No se construye en el templo de David porque Dios le dice que no. Y en el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón se construye el templo y entonces se conoce como el templo de Salomón. Pero cuando te voy a hablar en esta hora del deseo de David, quiero ir a las Escrituras para que podamos entender un poquito sobre este anhelo. Y cuando usted está allá en el libro de los Salmos y entra el Salmo capítulo 84, hay unos músicos que están entonando un cántico, una alabanza, y es anhelo por la casa de Dios. Y quiero traer este anhelo por la casa de Dios y referirme al anhelo de David de construir un templo para que Dios en medio de ellos. Quiero decirte que este cántico que está en el Salmo 84 es una gran bendición, porque está refiriéndose el salmista allí, dice el Salmo 84 de los músicos de Coré, ellos están adorando al Señor. Y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este cántico, esta expresión de estos cantores, gloria al Señor, de estos salmistas, de los hijos de Coré, ellos están expresando que mejor es estar en los atrios del Señor, que mejor es estar en la casa de Dios, porque hay un anhelo y buscarle allí en el lugar donde está el pueblo unido, alabando, glorificando al Señor. Les decía en estos días que sé que hay mucha gente que está anhelando el congregarse, ya que por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no estamos haciendo las reuniones, los cultos a nuestro Dios. Y la iglesia ha estado ahorita en casa, está en diferentes lugares, llevando la palabra, y lo estamos aprovechando a través de estos medios, las redes sociales. Pero sé que hay mucha gente que también ha caído en cuenta que el tiempo en el que podía congregarse, no lo hacía. Porque hay gente que podía estar en los cultos y por simple hecho de no querer, no iba. Hoy están de pronto deseando. Sé que hay mucha gente que desea congregarse porque el congregarse hace falta. Y la Biblia lo recalca, es un mandato, un mandamiento que dice el apóstol: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, el congregarse debe de ser parte del pueblo de Dios. El congregarse debe ser una costumbre, debe ser un buen hábito del cristiano, del creyente. Y cuando David está hablando de construir un lugar para que habite Dios en medio de ellos, ya te decía, ese era el deseo de Dios, es el deseo de Dios, está en el corazón de Dios, y lo hace con Moisés y se construye con Moisés el tabernáculo. Ahora con David, es David el que tiene el deseo de construir un templo, de construir un lugar para que habitara Dios en medio de ellos. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículos 1, 2 y 3. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos parientes de sus hombres. Y levantándose el rey David,
puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahí vemos el deseo de David. Y el deseo era porque estaba el arca, que ya había estado en el tabernáculo, que Dios le había dicho a Moisés que construyera esa arca, y ahí iba a estar representando esa arca la presencia de Dios. Entonces en el tabernáculo estaba. Cuando ahora llega el momento de querer traer el arca, es una historia bastante larga, muy hermosa, no tenemos el tiempo. Cuando llega David y toma el arca y la trae, entonces él quiere ahora construir un lugar donde esté esta arca. La expresión que de lo que dice David cuando dice: oídme, hermanos míos. Todo el pueblo estaba reunido y todo la asamblea estaba allí reunida, y él los llama hermanos míos y les dice, puestos en pie, dice: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito, dice David, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. O sea, David tenía todo preparado para edificar el templo, para que Dios habitara en medio del pueblo. Ahora, no era cualquier templo, no era cualquier edificación. Esta obra, según el deseo de David, tenía que ser una obra magnífica. Cuando yo leí por primera vez esta palabra, me emocioné de tal manera que yo dije: qué hermoso es que los templos, los lugares donde se alaba a Dios, sean hermosos, sean exóticos, sean magníficos, porque es el deseo de un hombre. ¿Sabe para qué y para quién lo va a hacer? Lamentablemente en este tiempo no podemos ver la construcción magnífica de una iglesia, de una denominación o de X o Y grupo que está adorando y alabando a Dios, porque empezamos a señalar, empezamos a hablar, empezamos a decir. Pero el deseo de David era que la obra de Dios tenía que ser magnífica, o sea, que sobresaliera en todas las edificaciones de una ciudad. Tremendo. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, dice: y dijo David: Salomón mismo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar, escucha bien, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Tremenda palabra que hay allí. La casa de Dios tiene que ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativo en gran abundancia. Ya les hablaba que él había preparado todo, había dejado todo para que Salomón continuara el trabajo del deseo de su corazón. Pero lo que estoy hablando era que el deseo de David era que la obra del Señor, o sea, el templo, tenía que ser una obra magnífica y expresa allí por excelencia. O sea, para Dios es lo mejor y para Dios es lo excelente. Cuando nosotros entendemos esto, que podemos ver, que podemos captar lo que es Dios y quién es Dios para nosotros, tenemos que entender que a Dios hay que darle siempre lo mejor. Si tienes simplemente allí una guitarra y tú puedes tocarla, gloria a Dios, canta y toca para Él, porque es con excelencia para el Señor y tienes que hacer lo mejor para el Señor. Si estás debajo de un árbol, como me tocó a mí en un tiempo cuando iniciamos el ministerio, hacíamos el culto, era debajo de un árbol, y ese árbol nos daba sombra, y nosotros allí estábamos y lo hacíamos para el Señor y nos gozábamos, gloria al Señor. Pero si tienes la oportunidad de estar en un gran lugar donde hay una muchedumbre bien grande y quepa mucha gente, también
con excelencia, porque Dios se merece lo mejor. La gloria y la honra sea para Dios. Y estoy aquí que danzo y que aplaudo, bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios es bueno y maravilloso y se merece lo mejor. Entonces David tenía deseo de construir el templo y que ese templo tenía que ser una obra magnífica. Ahora, él tenía la convicción que la obra no era para hombre, sino que la obra era para Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 29, versículos 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mismo ha elegido Dios. Él es joven y obra grande, porque la casa no es para hombre. David tenía la convicción y la seguridad que lo que él iba a hacer no es, la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Cuando tú tienes el propósito de dar algo para la obra de Dios, tú no tienes que, no miras a ver qué. Tú sabes que es para el Señor y tú dices, es para el Señor. David tenía la convicción, David tenía la seguridad que la obra no era para el hombre, sino era para Dios. Cuando usted da algo para Dios, usted siéntese realizado, porque te está dando algo especial para el Señor. Pero de lo mejor. Ahora yo sé que hay mucha gente que de pronto hablan y dicen que siempre están pidiendo, que siempre están hablando de ofrenda, que siempre están hablando de diezmo. En este momento no te estoy hablando de ofrenda, ni te estoy hablando de diezmo. Te estoy hablando de alguien que tenía el deseo en su corazón de hacer algo primoroso, excelente para Dios. Y si te vas al tabernáculo, lo construyeron con la ofrenda que ellos recogieron. Y tanto es la ofrenda que traen que en un momento Moisés dice: no traigan más, porque cuando la gente se dispone a dar con el corazón generoso, Dios envía la bendición y sobra y abunda. Así que en el nombre de Jesús, para Dios, vas a dar algo, no tengas que ver, porque Dios puso el deseo en el corazón. Si tienes el deseo de sembrar, si tienes el deseo de llevar la bendición, porque el que te va a bendecir no es el líder, no es el pastor. El que te va a bendecir es el Dios. Es el Señor, el que conoce tu corazón y que sabe de qué manera lo estás haciendo. Ahora, David se le conoce como un pastor. Pastoreaba las ovejas de su papá. Pueden leer la historia de David. Se le conoce como un adorador y se le conoce como el dulce cantor de Israel. Según Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice así la escritura del versículo 1: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Se le conoce a David como pastor, se le conoce como el dulce cantor de Israel y se le conoce como un hombre reconocido por su liderazgo, un rey conforme al corazón de Dios, que lleva a tener el deseo de adorar. Y este deseo de adorar a Dios, este deseo de servirle al Señor, le inquietó un lugar donde Dios habitaba. O sea, lo que él sentía, lo que él tenía por dentro en su corazón, las ganas de adorar a Dios, quería impartirle a otros. Quería que otros entendieran, supieran cuando adoraba al Señor. Ese dulce cantor de Israel quería que la gente supiera expresar el cántico, la alabanza, de la manera como él se sentía, de la manera como él adoraba a Dios y como él sentía la presencia del Señor y como Dios venía y le visitaba. Esto, de ese deseo, llevó a David a instar al pueblo. Entonces, eso de ser un cantor, de ser un hombre de alabanza, de adoración a Dios, lo lleva a instar al pueblo a adorar. Lo lleva a instar al pueblo a cantarle a Dios. Quiero que vayamos a los salmos y miremos algunas citas allí. Salmo capítulo 30,
versículo 4, dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Está instando David allí al pueblo a cantar al Señor. Cántenle, cántenle ustedes sus santos. El pueblo de Dios tiene el privilegio de poder cantar a Dios. Entonces cántenle. Ese deseo de adorar a Dios llevó a David a eso, a estar el pueblo a cantarle al Señor. Salmo capítulo 47, versículos 6 y 7. Dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Siempre invito a la gente que no cantar por cantar, es cantar con inteligencia. Y Él está invitando al pueblo a que cante, a que adore al Señor. Salmo 66, versículos 1 al 4. Salmo 66, versículos 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Ese es el deseo de David, y lo imparte al pueblo y lo da al pueblo. Es necesario cantarle a Dios. Ese deseo de tener un lugar para adorar a Dios es porque él sabía lo que había en la alabanza. Entonces sigue diciendo allí, invitando al pueblo. Salmo 98, versículo 4. Cantad alegres a Jehová con arpa y voz de cánticos. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Cantemos a Dios, cantemos. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 149, versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Ese deseo de David lo llevó a instar al pueblo a adorar. Por eso de lo que tú tienes, mi amado hermano, que me escuchas, de eso das. Cuando el apóstol Pedro predicando, dice la escritura en el libro de Hechos capítulo 3, que había un hombre que llevaban y lo sentaban allí a la puerta de un templo llamado La Hermosa. Y ese hombre que llevaban allí era un hombre cojo, paralítico, no se podía mover. Escúchame bien. Y cuando ese hombre tuvo la oportunidad de oír lo que Pedro tenía para dar, pudo Dios hacer una obra poderosa en ese individuo. Estaba allí tullido, estaba allí paralítico, y lo colocaban en la puerta del templo. Y Pedro venía al templo a adorar. Y él allí extendiendo la mano pidiendo una limosna. Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Está oyendo esa expresión, iglesia? Cuando David tiene el deseo de adorar y desea en su corazón construir un lugar para alabanza de su gloria y para que Dios habitara en medio del pueblo, era porque él sabía la bendición que había cuando se adora al Señor, cuando se reúne el pueblo. Él sentía, él sabía el poder que había. Y como te digo nuevamente lo que te decía ahorita, de lo que tienes tú das, porque de lo que hay en el corazón de eso habla la boca. Y cuando este hombre está allí tullido, cuando Pedro llega, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se levantó con sus pies derechos, normales, y comenzó a danzar y a cantar y a adorar a Dios. Y eso es lo que tengo para decirte en esta hora, mi amado amigo.
Tengo el deseo de que usted conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo le he conocido y he tenido la experiencia de vivir lo que Dios me ha dado la oportunidad de vivir. Y sé que Él tiene un gran propósito con su vida y Él va a cumplir el propósito que tiene contigo en tu vida. Pero tú tienes que abrir el corazón en esta hora y te digo en el nombre de Jesús, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Sí puede, porque el deseo mío es que usted llegue a los pies del Señor y conozca del Rey de Reyes y Señor de Señores. El anhelo de David era construir un templo. Dios le dio a Moisés la orden de construir un tabernáculo para él morar allí. Y el deseo de nosotros es que usted llegue un día al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder adorar y bendecir tu nombre. Sé que en muchos corazones que están allí hay deseos. Sé que en muchos corazones hay anhelos. Sé que en muchos corazones, Señor, hay proyectos. Y pedimos que usted a través de su Espíritu Santo obre en cada vida. Los que tienen el proyecto de seguir capacitándose, de seguir estudiando. Los que tienen el proyecto, Señor, de un trabajo, de un empleo. Padre, está en tus manos. Todo lo pedimos bajo la dirección tuya, a través del nombre de Jesús. Porque todo lo que pidiéramos, Señor, en el nombre de Jesús. Por tanto, en el nombre de Jesús pido que usted, Señor, abra la ventana de los cielos a favor de las vidas que están ahí. Cada persona que escucha esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted se glorifique de una manera especial. Por lo tanto, desautorizamos toda obra contraria, toda obra persa, y pedimos que la bendición tuya fluya de una manera especial. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Gracias por estar en línea con nosotros. Gracias por permanecer allí hasta este tiempo. Te pido que nos contactes. Mañana nuevamente estaremos en las horas de la mañana, 8:30, ministrando la palabra, exaltación al Rey, adoración y reflexión de la palabra. 8:30 de la mañana y por la noche nuevamente a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Recuerda que el Señor te ama.